Días compañeros, el día de hoy les vamos a presentar un video en el que explicaremos los tipos de multímetros y cómo se utilizan. Nosotros somos el equipo 3 y está conformado por Braulio Porte Santos, Jesús Huerta Luna, Marlene Ramírez Santiago y su servidor Rodrigo Morales Orce. Existen dos tipos de multímetros, el digital y el analógico. Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico, de dígitos, para leer los valores medidos. Tienen una llave rotativa que sirve para seleccionar las magnitudes y rangos que se desean medir. Entre los multímetros digitales existen dos tipos, los manuales y los de autogrango. Los manuales son donde tienes que escoger el símbolo de tipo de corriente que vas a medir, el valor óptimo y después vamos a tener que medir. Y los de autogrango solo especificas el símbolo de la corriente que deseas medir. Partes de un multímetro digital. Prueba de diodo. Rango de medición para la intensidad en corriente continua. Rango de medición para la intensidad en corriente alterna. Rango de medición para las resistencias. Rango de medición para el voltaje en corriente continua. Rango de medición para el voltaje en corriente alterna. Ranuras para prueba de transistores. Los multímetros analógicos se identifican porque tienen una aguja. Hay dos tipos de multímetros analógicos, los que serían los de bobina móvil y los de hierro móvil. Los más usados son los primeros. Los multímetros de bobina móvil están inmersos en un campo magnético que cuando pasa la corriente, eso hace que la aguja se mueva. El funcionamiento de los multímetros analógicos se basa en la utilización de un galvanómetro. Es un instrumento que se usa para detectar todas las mediciones. El galvanómetro consta de una bobina por donde circula la corriente que se quiere medir y de un imán que genera un campo magnético que mueve la aguja. El galvanómetro se debe completar con un determinado circuito eléctrico. Las partes de un multímetro analógico son el rango de medición para la corriente alterna, rango de medición para la corriente continua, rango de medición de las resistencias, rango de medición de la intensidad en corriente continua y el enchufe para los conectores de medición. Para medir el voltaje consta de conectar una resistencia RB en serie con el galvanómetro. El valor de RB depende del valor en voltios. Para medir las resistencias se utiliza una pila interna que hace circular una corriente a través de la resistencia a medir. Esta se mide en ohms. Yo soy del futuro y yo del pasado. Y nuestra amistad mucho tiempo ha durado. Las ventajas del multímetro analógico son que es de bajo costo, en algunos casos no requieren de energía de alimentación, no requieren gran sofisticación, presentan con facilidad las variaciones cualitativas de los parámetros para visualizar rápidamente si el valor aumenta o disminuye. Las desventajas son la falta de uniformidad del campo magnético permanente en el entrehierro, variaciones en la respuesta con la temperatura, errores en los valores reales de las resistencias internas, rozamiento del eje de la bobina móvil con los apoyos y alinealidades en la respuesta del resorte que produce el par analógico. Yo soy del futuro y yo del pasado. Y nuestra amistad mucho tiempo ha durado. Yo soy mejor porque no muestro errores en las lecturas de pantalla. En la mayoría de los multímetros como yo, se detecta automáticamente la polaridad. La detección del rango de medición es automática, tenemos mayor precisión en el valor medido, somos menos sensibles a interferencias y somos más económicos de producir, puesto que tenemos menos componentes mecánicos. Dentro de las desventajas es que con frecuencias altas existen mediciones incorrectas en la corriente alterna y que los picos de tensión pueden dañar el multímetro. Amigos, no estén peleando. Los multímetros digitales, como los analógicos, son buenos, pero en este caso los multímetros digitales son mejores porque tienen menos margen de error, ya que los analógicos se pueden descalibrar y pueden afectar su funcionamiento. Bueno, de las funciones adicionales que tienen los multímetros, se puede decir que, bueno, obviamente al adquirir un multímetro estaremos adquiriendo un instrumento bastante versátil y potente.
con los que podemos medir corriente continua, alterna y también medir algunas mediciones. Dentro de los multímetros que tienen algunas funciones adicionales, se encuentra que para ellos es muy importante la seguridad. Por ello es importante que si se produce un apagado de la llama cuando el quemador está encendido, esto sea detectado mediante un detector de llama que tienen incorporados muchos de los quemadores. A diferencia de otros instrumentos, el multímetro Testo 7T62 reconoce automáticamente los parámetros de medición con base a la asignación.